Bueno, pues voy a grabar este vídeo con unos conceptos de física cuántica para EBAU. Soy consciente de que hay vídeos buenísimos sobre las cuestiones que aquí voy a desarrollar y que obviamente están desarrollados por profesionales de cada uno de estos temas. Lo que pasa es que bueno, yo me quiero centrar aquí justamente en las cuestiones que luego pueden aparecer en EBAU, ¿verdad? Vamos a ir muy al grano y simplemente lo vamos a desarrollar de una manera que podamos entender lo básico para llevar a cabo las cuestiones que se nos presentan en la prueba de EBAU. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de la hipótesis de Planck, ¿no? Donde cambiamos de la física clásica ya a la física cuántica. Por algunas cuestiones que pueden aparecer también vamos a describir la ley de desplazamiento de Wien. Describiremos sobre todo también el efecto fotoeléctrico y dentro del efecto fotoeléctrico lo que es el trabajo de extracción, la frecuencia umbral y luego por último la hipótesis de de Broglie. Bueno, a principios del siglo XX, pues en pleno desarrollo de la física, empieza a haber una serie de experiencias, ¿vale? Una de ellas es la que da origen, pues a todo esto, ¿verdad? Es la experiencia del cuerpo negro. Bueno, pues se hace un experimento con un cuerpo negro donde toda la radiación es absorbida y solo se emite una radiación que es función de la temperatura, es decir, no influye absolutamente nada más que la temperatura de ese cuerpo. Bueno, pues empezamos a ver una serie de resultados que, pues no estaban relacionados con lo que se conocía hasta ese momento en la física clásica, ¿verdad? La física clásica se esperaba un espectro de emisión continua, de energía continua, ¿vale? Entonces hay cosas que aparecen que no se explican demasiado bien, ¿verdad? Bueno, veíamos por aquí esos resultados teóricos, prácticos que nosotros veíamos en la radiación del cuerpo negro, lo intentan explicar mediante fórmulas, ¿verdad? Y aparece una fórmula que es la fórmula de Rayleigh-Jeans, en la cual, fijaos, pues parece que se cumplía a bajas frecuencias. Lo que pasa es que a una frecuencia dada, a altas temperaturas, pues esa potencia tendería al infinito, cosa que, no podría ser, ¿verdad? Esto se le conoce como la catástrofe del ultravioleta, ¿vale? No se podía cumplir lo que veíamos experimentalmente con esta expresión. Se intenta hacer una aproximación por parte de Wien que la aproximación cumple bien a altas frecuencias, pero no cumple a bajas frecuencias. Entonces, pues había aquí una zona que no eran capaces de explicar, ¿no? Aparece la hipótesis de Planck, y esa hipótesis de Planck nos dice que la luz está formada por corpúsculos de energía llamados fotones, cuya energía es directamente proporcional a la frecuencia de la radiación según una constante de proporcionalidad h, que ahora conocemos como la constante de Planck, ¿vale? Pero a la que el propio Planck llamó inicialmente el cuanto de acción, lo llamaba cuanto de acción, ¿vale? De lo cual no estaba muy convencido al principio, ¿vale? Y es una constante fundamental que tiene este valor, fijaos, un valor muy pequeño, pero que está ahí. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues que estamos hablando de que pasamos de un pensamiento de que la energía es un continuo a ver que la energía está cuantizada. La energía se transmite en forma de paquetes, por decirlo así, ¿no? En forma de esos cuantos, de esos fotones. Aparece la expresión, esta famosa expresión, ¿vale? La relación de Planck, en la que vemos que la energía está relacionada con la frecuencia, ¿vale? Estas letras serían mu, que es la frecuencia a través de esa constante de Planck, ese cuanto de acción, ¿vale? Bueno, si la frecuencia la ponemos en función de la longitud de onda, pues quedaría también
esta otra expresión que es muy utilizada para resolver cuestiones de las que se nos presentarán en EBAU, ¿verdad? Bueno, de esta forma y con esta relación de Planck, ya esa forma que aparece, ¿verdad? Esa forma que aparece la intensidad, ese espectro que aparecía, ¿vale? Con la frecuencia se puede explicar perfectamente, ¿vale? Lo que está ocurriendo aquí es que a bajas frecuencias se emiten muchos paquetes, pero con energía tan baja que no es relevante. Y a altas frecuencias se requiere una mayor energía para producir estos paquetes, estos cuantos, y llega un momento que no hay energía suficiente para poder emitirlos y por lo tanto no se emiten, gracias a esa relación de Planck. Dice la interpretación de Planck que según la teoría de Planck, la energía puede absorber o emitir un oscilador va a ser un número entero, ¿vale? Multiplicado por esa h y esa f, ¿verdad? Que es la constante de Planck y la frecuencia del oscilador. Vemos, por lo tanto, ¿verdad? Empezamos a vislumbrar aquí un poco ya pues lo que es el modelo atómico de Bohr, ¿vale? Donde ya se empiezan a dar explicación a esas pues saltos de energía que existe pues entre diferentes orbitales de energía dentro del átomo, etc. Cada valor de n, como dice aquí, nos da un estado cuántico. Al pasar de un estado a otro se emite o se absorbe una determinada energía. Ese es cuánto de energía o fotón, ¿vale? Tiene que ser esa energía exacta, ni más ni menos, para que podamos saltar de órbitas menores a mayores, de estados mayores a menores. Tomando la idea de cuantización, Planck encuentra una fórmula que permite conocer la intensidad de la radiación para cada longitud de onda en función de la temperatura, ¿vale? Que era esta. Fijaos que aquí ya aparecen dentro de esta fórmula, que nos da la relación entre esta intensidad, aparece ya esa constante de Planck. Gracias a eso, ahora ya esta fórmula que nos relaciona esa intensidad para cada longitud de onda con la temperatura a la que estaba el cuerpo, ¿vale? Ya sí que está de acuerdo con los resultados obtenidos. Es decir, es un paso fundamental en el desarrollo de la física. Como he visto también algunas cuestiones sobre la ley de desplazamiento de Wien, vamos a verla muy rápidamente, ¿vale? Dice que el físico Wilhelm Wien estudia el espectro de la radiación del cuerpo negro y encuentra los resultados de la gráfica. Bueno, fijaos que aquí ahora esta gráfica está en función de la longitud de onda, ¿vale? Y aquí vemos esa intensidad relativa de la radiación, las diferentes longitudes de ondas que aparecen en función de la temperatura a la que está el cuerpo, ¿vale? Bueno, pues encuentra esos resultados y llega a estas dos conclusiones. La primera de ellas dice que el cuerpo negro va a emitir radiación en todas las longitudes de onda y la intensidad de la radiación aumenta con la temperatura, es decir, a mayor temperatura vemos que la intensidad va aumentando. Tenemos esta gráfica aquí abajo a los 3000 Kelvin, esta a los 4000, a los 5000 y a los 6000 vemos cómo va aumentando. Y por otro lado, más importante, dice que esa longitud de onda de la radiación que se emite con mayor intensidad, es decir, la que aparece en el pico máximo, es menor cuanto mayor es la temperatura absoluta del cuerpo, o lo que es lo mismo, fijaos. Por ejemplo, a 3000 Kelvin, ese pico máximo, ¿vale? Pues nos aparece a 966 nanómetros. Todavía estamos en el infrarrojo. Si aumentamos a 4000 Kelvin, ya el pico máximo aparece en el 724. Fijaos que ya hemos pasado el visible a la zona del rojo. A 5000 Kelvin se sigue desplazando ese punto máximo, ¿verdad?, hacia valores más bajos de longitud de onda, lo que es lo mismo, valores más altos de frecuencia, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que nos dice esa ley de desplazamiento de Wien. Voy a hacer uso de una simulación de la página esta del Physics Education Technology de Colorado. Fijaos aquí cómo tenemos bueno, pues ese espectro del cuerpo negro, ¿vale? Aquí tenemos esa intensidad relativa y aquí tenemos la longitud de onda, ¿vale? Aquí nos lo dan en micrómetros. Bueno, pues si nosotros bajamos o subimos la temperatura con este
con este termómetro que nos dan en este lado, ¿vale? Vamos a verlo así para que sepamos, bueno, infrarrojo, visible, ultravioleta, creo que estaba claro. Si nos vamos a valores de temperatura bajos, fijaos cómo ese máximo, ¿vale? Ese máximo, aparte de que la intensidad es mucho menor, el máximo aparece a longitudes de onda mayores, es decir, estamos en el infrarrojo, es decir, nosotros con nuestros ojos no podemos ver ese infrarrojo, ¿verdad? Pero todos los cuerpos a esa temperatura, por ejemplo, están emitiendo energía en el infrarrojo, ¿verdad? Si nosotros ya empezamos a subir esa energía, vemos como el máximo ya empieza a meterse en valores de visible, ¿vale? Lo que dice la ley de desplazamiento de Wien. Según vamos subiendo en valores de temperatura, estamos alrededor de 5800 Kelvin, valores de la parte externa del Sol, fijaos que ya nos metemos en el visible, el máximo está por esta zona, ¿vale? E incluso si nosotros fuéramos subiendo, vamos viendo cómo se va desplazando ese máximo, ¿vale? Bueno, pues ese sería un poco la aplicación práctica. Si volvemos a nuestra presentación, ¿vale? Bueno, pues esto tiene algunas aplicaciones prácticas, como estaba diciendo. Bueno, esta es la ley que establece, ¿vale? Esa longitud de onda máxima por la temperatura da igual a una constante, por lo tanto, mayores temperaturas, menores longitudes de onda. Bueno, pues hay, por ejemplo, la explicación a por qué cuando nosotros calentamos un hierro, pues se pone a lo que llamamos nosotros el rojo vivo, ¿verdad? Empieza a emitir en el visible, o si lo calentamos incluso más, pues empieza a emitir colores blancos, ¿verdad? Aplicación práctica, pues que nosotros podemos, midiendo esas longitudes de onda que vienen de las estrellas, podemos con ese color conocer la temperatura a la que están estrellas lejanas, ¿no? Bueno, pues una aplicación práctica de esta ley de desplazamiento de Wien. Vamos ahora con otro concepto que sería el efecto fotoeléctrico. Bueno, vamos a irlo viendo. Dice que Hertz en el año 1887 descubre que si iluminaba con una determinada radiación unas placas metálicas, como por ejemplo puede ser aquí este ejemplo, este metal lo irradiaba y aparecía una corriente eléctrica, ¿vale? Se veía experimentalmente que se arrancaban de alguna manera unos electrones, claro, y esos electrones, si nosotros los poníamos en un circuito, ¿vale? Pues veíamos que se producía esa corriente. Llamamos efecto fotoeléctrico al fenómeno mediante el cual la luz, de ahí la palabra foto, ¿verdad?, al incidir sobre un metal le arranca los electrones, de la palabra eléctrico, fotoeléctrico. Vamos a hacer uso nuevamente de esta página del Physics Education Technology. Bueno, pues aquí tenemos, mirad, nos ponen aquí una simulación en la que tenemos, bueno, pues una lámpara, ¿vale?, que va a emitir una radiación. Podemos cambiar la energía, ¿vale? Podemos cambiar la longitud de onda en la que nosotros queremos emitir, irradiar, y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Aquí podemos también cambiar la intensidad de esa radiación. Bueno, vamos a empezar por valores de longitudes de onda alta, ¿vale?, o frecuencias bajas, baja energía. Estamos en el rojo y vamos a emitir con esa lámpara energía sobre esa placa, ¿vale? Vemos que pues a un 23% de intensidad no ocurre nada. ¿Qué se nos puede ocurrir? Oye, pues vamos a aumentar la intensidad, ¿no? Bueno, pues vemos que sigue sin ocurrir absolutamente nada, por mucho que aumentemos la intensidad. Pero si estamos incluso a bajas intensidades y nosotros lo que vamos variando es la longitud de onda, ¿vale?, de esa energía, llega un momento, seguimos, no ocurre nada, seguimos irradiando, no ocurre nada, ¿vale? Aumentamos esa frecuencia, disminuimos la longitud de onda, no ocurre nada, ¿vale? Y llega un momento en el cual nosotros, al irradiar esa placa, ahora sí que, incluso a bajas intensidades, somos capaces de arrancar esos electrones,
¿vale? Obviamente, si a esta longitud de onda nosotros aumentamos la intensidad, lo que vamos a hacer es arrancar un mayor número de electrones, ¿vale? Esos electrones, una vez arrancados, pues tienen una cierta velocidad, una energía cinética media, ¿vale? Y obviamente pues ahí se consigue una corriente. Bueno, pues esto es el efecto fotoeléctrico, ¿vale? No, obviamente para arrancar esos electrones nosotros necesitamos una energía mínima, una frecuencia mínima. Esto viene derivado también y viene explicado también por esa cuantización que hay del efecto, la cuantización de la energía, ¿verdad?, que explicábamos al principio del vídeo que nos daba Planck. Si nosotros cambiamos, vamos a parar, esto estamos con una placa de sodio, ¿no? Cada uno de los elementos tiene una frecuencia umbral que vamos a definir ahora justo después, ¿vale? Por ejemplo, si en vez de sodio, pues vamos a poner cobre, ¿vale? Y vamos a emitir una cierta intensidad, vemos que por aquí a 604 nanómetros todavía no se emite, no hay efecto fotoeléctrico, seguimos, no hay efecto fotoeléctrico. Bueno, tendremos que alcanzar una cierta frecuencia, una cierta longitud de onda para que se produzca el efecto fotoeléctrico. Fijaos, aquí todavía no. Vamos a irradiar, todavía no tenemos. Ahí tenemos. Fijaos, en este caso, con el sodio a unas frecuencias menores, ya conseguimos el efecto fotoeléctrico. En cambio, con el cobre pues tenemos que subir a nivel de ultravioleta para que se produzca ese efecto, ¿vale? Cada uno de los metales pues tiene su propia frecuencia umbral en la que se empiezan a arrancar, por decirlo de alguna manera, esos electrones. Bueno, pues eso es lo que vamos a explicar ahora un poquito rápidamente. ¿Vale? Eso es lo que decía el efecto fotoeléctrico, fenómeno mediante el cual la luz, al incidir sobre el metal, le arranca esos electrones. Para obtener esa corriente se necesita una frecuencia mínima, ¿vale? Esa energía mínima, esa frecuencia mínima, ¿vale?, a la que se conoce con el nombre de frecuencia umbral, ¿vale? Normalmente se pone con la letra, si estamos utilizando la F para la frecuencia, F sub 0. Si nosotros estamos con frecuencias menores a esta F sub 0, no se van a producir el efecto fotoeléctrico, no hay electrones, aunque aumentemos muchísimo la intensidad. Es decir, no hemos llegado a esa frecuencia, por mucha intensidad que nosotros pongamos, es imposible arrancar electrones. Ahora bien, si ya la frecuencia es mayor a esa frecuencia umbral, se van a arrancar electrones. Ahora sí, la intensidad, es decir, aumentando la intensidad, lo que hacemos es aumentar el número de electrones que son arrancados, ¿vale? Aunque la energía cinética que van a tener una vez arrancados va a ser la misma por mucho que aumentemos la intensidad. Es decir, la intensidad de la corriente, lo único que nos va a dar, la intensidad de radiación, perdón, lo único que nos va a aumentar es la intensidad de corriente, es decir, el número de electrones, pero no su energía, ¿vale? Aquí tenemos otra imagen. Dice, fotones con poca energía llegan, esos fotones no son capaces de arrancar los electrones de la placa. En cambio, aunque con menos intensidad, veis que aquí dibujan una sola línea, por decirlo así, aquí tres, una sola, pero de una frecuencia mayor, de una longitud de onda menor, sí es capaz de arrancar los electrones, ¿vale? Ese sería el efecto fotoeléctrico y el concepto de frecuencia umbral. A esa energía mínima para producir la extracción de electrones también se le conoce como el trabajo de extracción, o también lo podemos ver como la función de trabajo, ¿vale? Se produce justo al valor de frecuencia umbral. Es la energía mínima para producir la extracción y, como hemos visto antes en la simulación, depende del tipo de metal con el que estemos trabajando. Cuando la energía del fotón que llega supera el trabajo de extracción, es decir, cuando la energía del fotón llega a una frecuencia que es superior a la frecuencia umbral, ese exceso de energía, es decir, se arranca el electrón y el exceso de energía se transforma en energía cinética, es decir, en una velocidad
de ese electrón extraído. Aquí vemos, aunque con poca calidad, la ecuación, ¿vale? La energía del fotón que incide se va a gastar ¿en qué? Pues se gasta en extraer al electrón, y el resto de energía que ya no hemos gastado en extraer al electrón la estamos gastando en darle energía cinética a dicho electrón, ¿vale? O lo que es lo mismo, la constante de Planck por la frecuencia incidente con la que estamos irradiando la placa será igual a la constante de Planck por la frecuencia umbral, ¿de acuerdo? Más esa energía cinética, esa sería la masa del electrón y la velocidad del electrón. Obviamente, claro, como decíamos, si esa energía incidente, esa frecuencia, es menor que la frecuencia umbral, pues en ningún caso vamos a llegar a este trabajo de extracción y por lo tanto no se emitirán electrones. Y por último, el concepto de dualidad onda-corpúsculo. Bueno, a lo largo de la historia ha habido un debate sobre la naturaleza de la luz. Newton defendía la naturaleza corpuscular, mientras que Huygens defendía su naturaleza ondulatoria. Esto podéis ver vídeos donde lo explica perfectamente, ¿vale? Solución al problema y lo que a nosotros nos importa para resolver las cuestiones de Bau, pues lo aporta de Broglie, ¿vale? En 1924, que era este señor, y propone que ni uno ni otro, ¿no? Sino que las partículas, la luz, tiene una doble naturaleza. Se comporta como una onda y se comporta como un corpúsculo. Lo que pasa es que ya no solamente la luz, sino que dice que todas las partículas se van a comportar con esa doble identidad, por decirlo así. Encuentra la manera de relacionar matemáticamente las dos naturalezas de una manera muy resumida y muy rápida. Hace uso de esa ecuación de Planck que había llegado a la conclusión unos años antes, y por otro lado con esa ecuación de Einstein, ¿vale? Igualando las dos ecuaciones y reordenando los términos nos da esta relación en la longitud de onda de Broglie. Nos relaciona una longitud de onda con un cuerpo que tiene una cierta masa y una cierta velocidad, y esa relación viene dada por la constante de Planck, ¿vale? Nos está diciendo que cualquier cuerpo que tenga una cierta velocidad lleva asociada una longitud de onda, ¿vale? Dice aquí, el principio de Broglie generalizado, el resultado para cualquier partícula. Dice, toda partícula material que se mueva, ahí está, partícula material que se mueve, lleva asociada una onda cuya longitud de onda viene dada por esta expresión, que es esta misma que tenéis aquí, ¿vale? Bueno, pues claro, alguien podrá pensar, bueno, entonces todas las masas, incluso un cuerpo grande, puede llevar asociada una longitud de onda. Bueno, pues teóricamente sí, pero ¿qué ocurre? Que como decíamos al principio del vídeo, esa h, ¿verdad?, esa constante de Planck, ese valor de esa constante es muy bajo e impide que se pueda apreciar la onda asociada a partículas macroscópicas, ¿vale? Solo partículas de tamaño muy pequeño, como electrones, neutrones o partículas incluso más pequeñas, tienen ese comportamiento ondulatorio que podemos apreciar, ¿vale? Bueno, aquí una imagen simpática de la página molasaber.org, bueno, en la que, bueno, pues esa dualidad, ¿no?, entre la partícula y la onda. Bueno, nosotros quiere ser un resumen muy rápido de lo que es la física cuántica y los conceptos que necesitamos para resolver las cuestiones de Bau, ¿de acuerdo? Venga, pues espero que os ayude. Un saludo.